Hola, soy Ale. Hola, soy Ángela. Hola, soy Arely. ¿Y será que la infancia tiene una repercusión muy alta en la vida adulta? Sí. Oh, sí. Y queremos hablar sobre cómo la etapa de la infancia es bajo nuestra profesión también. Hemos visto que la infancia es la etapa del desarrollo de una persona que más se tiene que cuidar, porque no solo hablamos de tener adultos mentalmente saludable, sino si se cuida la infancia también podemos tener una sociedad más saludable. O sea, tal es el impacto que tiene la infancia que si nosotros queremos adultos funcionales, con menos problemas psicológicos, emocionales, tenemos que cuidar desde la infancia a los niños. Y normalmente eso no se toma en cuenta, sino que, por ejemplo, creo que la mayoría se enfoca en la infancia o en los niños en cuidarles su salud física. Correcto. De que el niño coma bien, que haga ejercicio, que no vea tanta televisión para que esté físicamente bien y para que cuando vaya creciendo y vaya atravesando todas sus etapas del desarrollo, esté bien físicamente. Y ese es el enfoque que la mayoría de padres tiene. Y no está mal, Ajá, porque no al está mal. final la salud física es una parte muy fundamental, pero de la misma manera lo físico con lo mental tiene que ir de la mano. Totalmente. Entonces también el desarrollo de un niño no se tiene que enfocar solo en eso, sino que también en cuidar sus emociones, en cuidar su manera de expresarse, en cuidar el, como cuidarle su corazoncito, por así decirlo. Exactamente. Porque, bueno, se ha dado mucho, creo que ha cambiado, pero se sigue dando, de los niños varones, de que les digan, es que no tenés que llorar, es Ujú. que sos un niño, sos hombre, no tenés que llorar. Entonces, desde ahí le van enseñando A al reprimir. hombre que se tiene que ir reprimiendo sus emociones, que Correcto. no tiene que llorar, que no se tiene que sentir mal por ciertas cosas, cuando es totalmente válido que un niño si se golpea llore. Correcto, y ahí, agarrando tu ejemplo, ahí podemos ver cómo se va a ir desencadenando una enfermedad psicosomática, que ese término nosotros ya lo habíamos mencionado, pero una enfermedad psicosomática es cuando, digamos, siguiendo el ejemplo de Ángela, que los hombres se vayan guardando todo lo que sienten después, no saben por qué tienen gastritis, porque los hombres padecen mucho del estómago, pero es por todas las emociones que se van guardando y eso es una enfermedad psicosomática. Exacto. También es bueno mencionar que la etapa, dependiendo de qué teoría nosotras estemos hablando, pero la etapa de la infancia, de la primera infancia, dura hasta de 11 a 12 años más o menos, entonces digamos que esa es la edad donde más cuidado debe de tener una persona, porque no solo vamos a hablar de un niño, sino ya de una persona, entonces estos primeros 11 o 12 años de su vida van a ser determinantes Sí. para el resto de su vida. Lo que conozca de las emociones, lo que conozca de sus apegos, de qué apego se está desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces, estos 11 primeros años de su vida, socialmente, emocionalmente, familiarmente, va a ser el actuar Es de que su es adolescencia, que de su adultez. es que tenés que tener mucho tacto, porque, por Correcto. ejemplo, si ves un niño llorando, en vez de decirle, deja de llorar, levántate, no sé qué, es mejor preguntarle, ¿por qué estás llorando? ¿Qué Exactamente. sentís? Empezar a enseñarle que él identifique, ¿te duele? ¿O por qué lloras? ¿O porque te sentiste Ajá. triste? O sea, que identifique sus emociones y Correcto. que las valide, porque puede que por un dulce esté llorando y vos, es que por eso no tenés que llorar. Siento No es la que manera de, hay que cuidar Minimizar. mucho, Ajá. hay que cuidar mucho a que ellos aprendan a identificar sus emociones, a expresarlas y Que a se, sentirlas. y que se la validen. Exacto. también siento que uno de los puntos que sí tenemos que tocar y que son muy importantes es que eh, de nosotros los adultos es la importancia de criar buenos niños y en estos niños que ellos tengan una infancia, como su nombre lo dice, que vayan creciendo, vea, Ujú. con base a las edades que ellos tienen y como vos decís, que identifiquen, pero, o sea, a un niño de 1 año no le vamos a enseñar a identificar, Ah, a un niño de Exacto. 3 años no le claro. vamos a enseñar a identificar.
Es más, y aquí siento que tenemos que educar mucho más que todos los adultos, porque no solo el hecho de ser papás y tengo hijos y, ¿verdad? Vos dijiste una palabra bien clave, para ser seres humanos funcionales y felices hay que tener una muy buena infancia. ¿Y en qué radica para mí una buena infancia? ¿Qué radica para, o sea, los psicólogos una buena infancia? Son dos cosas muy diferentes, pero, y aquí sí quiero pues entrar en este punto bien importante, la gente y la mayoría piensan que de 0 a 5 años el niño no tiene memoria. Si bien después de los 5 años se crea la memoria episódica, vea. Pero los primeros 5 años del niño, yo sí quiero que quede bien claro que es cuando el niño desarrolla sus gustos, desarrolla sus preferencias, va a desarrollar su personalidad, todo cuanto el niño va a hacer, lo va a hacer a partir de los 5 años. Entonces, uno como padre, la importancia que tiene es que estos niños, con base en lo que ellos han, esas experiencias que ellos han ido adquiriendo, porque son como soldaditos cuando tienen esa edad, es enseñarles a identificar, expresarte, a conocer. A los niños hay que dejarlos ser eso, niños. Porque nosotros somos adultos y somos adultos aburridos, educados, algunos, vea, somos adultos que nos comportamos bajo la norma de la sociedad y queremos que los niños se comporten como nosotros los adultos. Entonces, es lo que les decía al inicio, la infancia. ¿Pero qué es la infancia? A mí ese punto me encanta porque yo lo veo un montón. No sé, voy a hablarles de mi ignorancia de otros países claramente, pero por lo menos aquí en El Salvador y yo incluso muy cercano a amigas, a familia, he visto que a los niños no los dejan ser niños. Por ejemplo, vas a un restaurante. Ahora yo entiendo la importancia que los niños griten. Sí. Pero, ay no, ese niño como, o sea, déjalo ser niños, deja que se ensucien. No, y sobre todo, si no te gusta que, por ejemplo, en un restaurante vaya a estar así, hay lugares para los niños. Exacto. También hay que aprender a eso, porque, bueno, creo que algo muy controversial que a veces veo que se ponen ahí a tratar de debatir de las bodas, un ejemplo, de que no se permiten niños, otros dicen que sí, pero si no quieren a mi hijo, ¿para qué me quieren a mí? Pero es de aprender a identificar a dónde un niño puede ser niño. Puede ser niño, porque en una boda, ¿qué? Se va a ir a sentar a aburrir, o va a andar jalando cosas, va a quebrar cosas y se va a incomodar medio mundo. Y los papás no le van a prestar atención. Exacto, lo van a tener regañado. Pero es que ese tema es bien controversial. Entonces, la gente también con que, ay, no me quieren a mi hijo, no me quieren a mí. O sea, ahí le estás enseñando también al niño a no captar las reglas, porque si yo te digo que no se permiten niños, así como decimos, no se permite comida, no se permiten chuchos. Y no es en mal plan, pues, sino que el hecho de que hay lugares donde los niños no van a ser niños y van a estar incómodos, más ellos que otras personas. Entonces también saber a dónde llevarlos para que ellos puedan ser libres y no tenerlos ahí sentaditos que hasta miedo les da de que medio se mueven, es que quédate quieto, es que no agarras eso, es que no sé qué. Entonces ya el niño se va reprimiendo mucho y se aburre. No, y yo he visto incluso mamás que les enojan que los niños se ensucien. Y yo lo he visto tanto en varias mamás. Y al final yo digo, manera de, ay no, pero la ropa se lava. Vaya, yo por ejemplo, si hablo de mi infancia, yo jugué con lodo. Yo andaba trepada en los árboles, yo como que era animal. Vaya, yo andaba trepada en los árboles. Y mira, entonces ahí se ve la diferencia. Ay, se ve la diferencia. Entendemos muchas cosas. Pero yo me gocé, yo anduve con mis hermanos, o sea, puedo decir que tuve una infancia muy feliz porque pude ser niña. Pude hacer mis travesuras. No, y también que quizás viéndolo desde ya el lado de nuestro conocimiento, hemos aprendido de que los niños a cierta edad están conociendo, están explorando texturas, por eso es que ellos apretan las cosas, que se lo meten a la boca, que se lo embarran todo y que hay que dejarlo ser, porque ellos lo están conociendo. Creo que igual una vez hicimos unas actividades de los juegos sensoriales, donde algo muy simple, en una bolsa pones gelatina y ciertas figuritas y el niño lo toca, lo va conociendo y lo vas, se me fue la palabra, lo vas como desarrollando habilidades, etcétera. Entonces, se ha aprendido mucho eso de que no te tenés que embarrar todo, que yo te voy a dar la comidita para que no te llenes, pero si el niño necesita aprender, necesita esa estimulación. Exacto, y obviamente todos al inicio de aprender algo nuevo nos equivocamos, lo hacemos erróneamente, obviamente los niños también. Correcto. Por ejemplo, para comer no va a ser fácil de que lo agarren y se lo metan y ya comen bien. No, probablemente primero ni van a encontrar a dónde tienen la boca. Es que mira, por eso les decía yo, hablemos de qué es
Una infancia feliz. una Ujú. infancia feliz. Sería el punto número 1, dejarlos ser niños. Exacto, Dejarlos ser niños. dejarlos ser niños en primera instancia, y lo segundo y lo más importante, que cada etapa va a tener su aprendizaje. Claro. O sea, ¿a qué edad quiero que el niño aprenda a ser educado? ¿A qué edad es un berrinche? ¿A qué edad es una manipulación? ¿A qué edad este niño es un maleducado? Pero fíjate que yo algo que he aprendido un montón, y yo lo hablo un montón esto con mi familia, por ejemplo, decimos bastante, tendemos a echarle la culpa a los niños de muchas cosas. Qué malcriado es el niño. Somos Pero, el reflejo de nuestros padres. ¿de dónde aprendió las malas palabras? ¿De dónde aprendió ese comportamiento? ¿Por qué no decimos, estos papás, no le metamos la culpa a los niños, no queramos que ellos se comporten como adultos? Porque los niños son una esponja. Y ellos van Que todo son el absorben. reflejo, así como en capítulo anterior dijimos que tu pareja es tu reflejo, vos vas a ser el reflejo de tus papás cuando sos niño. Ya cuando sos adulto, vos ya tenés tu personalidad, tu forma de actuar, y tus papás pueden ser súper educados y una bien malcriada, pero ya sos una adulta. No, pero es que ahí ya es otra vaina. No, pero por eso estoy diciendo, los niños van a ser el reflejo de lo que ven, de lo que escuchan y de cómo expresan sus emociones, todos los berrinches, los enojos, No, y sus sobre papás. todo que también a veces son bien contradictorios los papás. De que, por ejemplo, un niño dice una mala palabra y jajaja, jejeje, Ajá. aplaudir y que no sé qué, celebrando. Pasan un par de años y el niño sigue repitiendo eso y ya lo castigan. Ujú. ¿Y por qué eso está mal criado? ¿A dónde aprendiste eso? O ponerle- Cuando ajá. vos mismo se lo celebraste. O ponerle que no se lo celebraste. Pero no, Niño malcriado. Pero, y los Pero- papás de pe a pa, Exacto. y no, hay que ser congruentes, Coherentes. ajá, coherentes, porque eso le dice mucho a mi papá. Yo tengo, si yo quiero que mi hija sea algo o deje de hacer algo, yo tengo que dar el ejemplo. Y eso lo mantiene un montón. Claro, es una persona también que se equivoca, porque nosotras no decimos malas palabras, pero en cosas de ejemplo, él ya dice, o sea, yo lo tengo que dar, o sea, mi hijo lo tiene que ver de mí para que él lo imite. Y es tal cual. Entonces, ¿cuál sería el segundo punto? Para mí, primero vos dijiste que que los dejen ser niños. Para mí, una parte muy importante va de las emociones, que las dejes expresar, porque imagínate, uno de adulto, ¿por qué va a terapia? Para sanar su infancia, en la mayoría de los casos. Para Y sanar la todo, infancia, exacto. y al final si te fijas, vaya, uno Los que ya ha tenido traumas de la pacientes, infancia. uno que ya ha tenido pacientes dice, los corazones rotos, es X cosa, todo radica en algo mínimo de la infancia. En la mayoría Lo- de todos. lo- En la Patrones. mayoría de los casos. Porque imagínate, si vos, o sea, todo va relacionado casi de la infancia. a la infancia. De por qué yo no puedo escoger ponerle buenos hombres. Algo aprendiste en tu infancia, algo viste quizás de tu mamá, de tu papá, de tus primas, de No, todo. porque Apego incluso- emocional, próximo tema. Correcto. Porque también, bueno, creo que en clase veíamos eso de repetir patrones. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. A veces los niños, cuando están dentro de un hogar con violencia intrafamiliar o diversos tipos de violencia, se normaliza. Ajá. Entonces los normalizan tanto que ya, por ejemplo, cuando ya es un adolescente o un adulto y esto se está repitiendo, no lo ves como algo que, uy, tengo que salir. Ajá. Es Sino algo que natural. lo ves natural y si vas, por ejemplo, bueno, un ejemplo, yo estoy viviendo violencia y en mi casa la viví y me acerco a mi mamá y le digo, me está pasando esto, ¿qué me va a decir? Ujú. No, hija, pero es que los hombres actúan así. Y viste que tu papá sí cambió. Ajá. Es que uno tiene Sí. que aguantar Ujú. y ya vas a ver que con el paso de los años se cansan y van a cambiar. Y ya vos decís, sí. Ujú. Entonces vas normalizando y repitiendo ese tipo de conductas y que muy difícilmente sin ayuda vas a salir de ahí Ajá. por cómo lo has normalizado. Porque ya está dentro de tu esquema, de tu Exacto. cerebro, de tu Porque formación. incluso también, bueno, que en cuestión de parejas, podés llegar a repetir demasiado la relación de tus papás. Ujú. Y a veces uno dice, no, es que yo justo eso no quiero Ajá. para mi Pero es mis inconsciente. relaciones. Ujú. Y cuando te venís a dar cuenta, estás repitiendo el mismo patrón que veías acá que decías no lo voy a hacer. Correcto. Porque ya estás bajo un condicionamiento. Exacto. Sí. Y otra cosa, bueno, en este caso quizás sería el segundo punto, el modelaje que le vamos a dar a nuestros hijos. Ujú. ¿Qué es modelaje? Que es el modelaje, los patrones que nosotros Ujú. repetimos, es decir, vos mentís
Ese es el modelo que me está dando como mamá. El ejemplo. Ese es, entonces yo voy a mentir. Ay, es que este niño es un gran mentiroso. Es como, y suele pasar cuando los papás no se quejan de los hijos, vea, yo digo, ¿y quién nos crió? Yo, vaya, entonces se está quejando de la crianza que usted le dio. Correcto. Fin del comunicado. Otra cosa que para mí es muy importante y que los papás y la mayoría no los toman en cuenta, y hablo mucho de papá, ¿vea? Porque recuerden que ustedes van a crear a esos seres humanos, ¿vea? Funcionales y felices, es cuidar nuestras palabras. Porque yo, bueno, una vez me quedó algo muy grabado de una mujer X que estaba regañando a su hija y le dijo, sos una estúpida cara de tunco. ¿Qué? Así le dijo a la niña, delante de todas las personas que estábamos ahí. Entonces yo me pongo a pensar, la mamá era una mamá amorosa, la mamá, o sea, relativamente, pero el impacto que nosotros vamos a dar en las palabras que vamos a emplear hacia los niños, eso es un trauma que por eso muchas veces son motivos de terapia. Ay, es que sos bien pasmadito. Pero si te fijas, con este ejemplo, hay dos motivos de consulta ya que yo identifiqué. Uno, autoestima, y otro, la violencia en las parejas. Porque si vos decís, ay, Angelita, yo soy la pareja de la Ángela. Ay, Angelita, en nuestro mejor momento, hermosa, preciosa, y después pasmada, y vos vas a decir, ay, pero el amor es así. Sí. Dos motivos de consulta en una frase. Por eso digo, es tan ridículo en el sentido de el impacto que tiene en nuestra vida cosas muy sencillas. Nosotros lo vimos en una... Es que por eso por eso los papás y yo de verdad, ustedes saben que yo soy pro infancia, o sea, mi salsa son los niños. Para mí está, o sea, yo digo, o sea, cuando vos te metes a tener un hijo, de verdad olvídate de vos. Y va a sonar feo o sea, no, la nueva generación y no. O sea, te metes a tener un niño, no te imaginas lo cruel que pueden ser los primeros años de vida, aunque vos digas, es que yo le he dado una buena niñez, yo le di todo, pero ¿cómo le hablabas? Sí, ¿Cuál claro. es el cariño que le brindabas? No, y al final hay papás que dicen, pero vos todo. andabas viajando, ¿cómo vas a decir que tuviste una mala infancia? Pero ¿y la presencia? Sí, porque se enfocan mucho más en lo económico. Por ejemplo, yo tengo que estar bien económicamente para tener un hijo. No. Claro que sí es importante. Es importante. Pero ese es otro punto. Sí, es importante. En la economía. Pero no es lo esencial. Correcto. También de lo que estabas hablando de las palabras, en mi caso yo no tengo hermanos, pero he escuchado de otras personas que tienen hermanos el hecho de que los comparen. También. Que los comparen. Es que ya viste, tu hermano se sacó 10 y vos mira 5 te sacaste. ¿Y por qué? Es que vos sos bien pasmado. Es que vos aquí. Y él mira bien. Y ahí depende mucho la personalidad que ustedes nos forman del niño, porque yo sí quiero contar esto. Nosotros somos 4 hermanas, de las cuales yo soy la menor, la hija se nota. bella y hermosa menor. Y me acuerdo que yo sí no fui pues, la mejor estudiante del mundo, ¿vea? Pero mis hermanas eran muy aplicadas. Y mi papá y mi mami nunca en la vida hacían comparaciones, a pesar de que mis hermanas hasta en los cuadros de honor y yo toda la vida jodiendo, vea. Pero me acuerdo que una vez que una docente le dijo a mi papá, estaba yo en bachillerato, yo una gran inmadura, horriblemente, vea. Lo siento, docente. Y le dijo la mujer esta a mi papá, y empezó a comparar a mis hermanas conmigo, que yo nada que ver con mis hermanas, que mis hermanas aquí, le digo, bien recuerdo las palabras de mi santo padre, que en paz descanse, es que ella es ella, correcto, ella no sus hermanas. Y usted preocúpese por darle, por enseñarle y darle todo lo que usted sepa de su rama, pero en educarla me encargo yo. A mí me encantó tanto porque a mí él me creó una seguridad. Y hasta el sol de hoy, ustedes saben, yo soy yo y los demás son los demás. O sea, como también que los papás defiendan a sus hijos, o sea, en esos puntos tan importantes, cómo le crea a los niños la seguridad. Sí, porque imagínate si hubiese sido lo contrario, o sea, vos fueras muy insegura en decir, uy, es que yo no sirvo para esto. O mis hermanas son mejor que yo. Exactamente. Y siempre caes vos a la comparación, o sea, cuando sos niño, pues te comparan. Pero cuando sos un adolescente ya o cuando ya sos un adulto, vos mismo te vas a comparar con los demás y no solo con tus hermanos. Y la verdad que son muy buenas mis hermanas. Sí, no, pero, pero cada quien en su rama. Y cada una brilla en su lado. Porque ahí las 4 hemos brillado en nuestro y son cosas muy diferentes. No, y que todos, ponerle que fueron quizás a la misma escuela, a la misma universidad, tuvieron los mismos tutores, lo que sea. Pero todos tenemos diferentes habilidades y no porque vos seas
o seguidita con tus hermanas, vos sos Arely, la otra es la otra y así sucesivamente. Y Entonces, tenemos personalidades, se han visto correcto, distintas. correcto. Pero es que mira, de verdad, como una buena infancia te crea una seguridad de hacerlo. Claro. Totalmente. Porque yo me acuerdo que yo Como tuve- que te blinda, te yo da un tuve- gran blindaje. Sí, yo Sí. tuve una infancia en la que me peló ni me vestía como quería y hasta el sol de hoy lo hago, vea. Pero yo Pelonearte no. No, pelonearte no, hasta aquí, va. Pero yo hasta el sol de hoy yo me siento muy segura con lo que yo soy. Y cómo, o sea, las palabras de los padres pueden crear ese impacto tuyo, porque sea como sea, los papás, oiganme, somos el primer amor de nuestros hijos. Es decir, si usted quiere que su hija no tenga un apego emocional, que después vamos a hablar, hacia un chango, usted sea el primer amor de su hija, invítela a salir. Lo que llévele decía la rosas, Ángela, llévele de chocolates. que esta pregunta que le hicieron a un hombre, de que si él le gustaría que estuviera con un hombre como él. Sí. Y vos no puedes ser incongruente en la vida. Ajá, de que yo quiero con eso cambias un montón. yo quiero a mi hija con alguien que sea así. ¿Y vos? Ajá. O sea, ¿de qué va a aprender también? Algo para mí muy importante que a mí cuando lo vi en la universidad me cambió la forma de ver a los niños es en cómo cositas tan pequeñas para nosotros llegas a impactar. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaron que no jugar con un niño le genera un miedo social? Sí, A mí la ansiedad. a mí me social. dio tanto miedo y yo dije, en algo tan pequeño de que, no, ahorita Es estoy que- en el teléfono, espérate. Mira, Y lo papá. pueden ver como un rechazo. No, a mí, yo digo, hay que ser tan cuidadosa. A mí por eso Sí, me a da mí miedo tam- ser a mí mamá. también, yo también. Porque con me cosas muy impactó chiquitas. mucho. Por lo mismo que, bueno, yo en general nunca he estado como rodeada de niños, ni he tenido tanta cercanía. Yo sí soy mamá. Entonces me... Bueno, me yo hacía mamá feliz. perruna, la verdad. Yo también me impactó también mucho esa parte de la Sí. infancia, de decir, o sea, tanto como le puedes arreglar la vida, se la puedes destruir. Y aunque vos crees, claro, miren, Y que a aquí veces no los es, papás están, o sea, mira, no hay que meter como tampoco una gran presión de a ser los un papá papás, perfecto, perfecto. porque al final yo esto lo hablo ¿y con mi por qué mamá. no te enseñan cómo ser papá? Pero mira, Exacto. sí siento que los papás y todos los que quieran ser papás tienen que educarse sobre Sí, la No, infancia. o sea, claro, sí, claro. para mí eso es importante. ideal. A lo que yo voy. Hay que crear una ley que cuando nazca el niño hay que ponerle ahí los instructivos al papá de Ajá. abajo. Y no, o sea, Sí, no realmente, sí. y lo estamos haciendo broma, pero sería Sí. bueno poner ahí un instructivo de cómo Que te tenés que leer cierta que cantidad cuidar. de libros o Ajá, hacer. para hacer una A mí me infancia parece- feliz y O saludable. que te den así como tipo de charlas, así Correcto. como les enseñan, por ejemplo, de la Ujú. lactancia, que alguna No, casi así no como todos- les enseñan el uso del condón, que muchos no lo Exacto. usan, ¿verdad? Pero así como les enseñan el uso del condón, enseñenles a hacer Exacto. No, buenos y papás. fíjate, pero fíjate, yo hablaba eso con mi mamá, porque yo le digo, para mí, mi mamá, la mejor, como cada una, ¿verdad? Aquí Yo vamos a no, debatir eso. la mía es la mejor. Aquí vamos a debatir eso, chango. Pero al final, aunque vos tengas todo el amor, toda la paciencia, y vuelvo en algo tan chiquitito como se te fue la onda de verdad y le dijiste, no, ya es un rechazo. Al final no es como con ese video, no queremos meter una presión de que sean perfectos, porque al final siempre, o sea, es inevitable Pero que generar cuidemos- un malestar emocional en la vida en general. Pero porque para eso por- está la terapia, para eso se brinda terapia. Pueden ir a asistencia psicológica, se les puede guiar en el, Pero mira, en el transcurso la- de el vida. ejemplo que vos estabas, de vos estás haciendo algo del trabajo, por Ujú. ejemplo, en la tablet, y llega el niño y que no sé, y o sea, y vos, espérate que estoy ocupado. Ajá. O sea, es válido que estés ocupado, pero hay otra manera para decirlo. Correcto, sí. Es decir, fíjate que ahorita estoy haciendo algo del trabajo, pero Ujú. Te dame voy a un enseñar qué minuto estoy y en un haciendo. momento- o en un Por eso, momento va, lo hago. para mí eso Pero- me parece Pero, súper o sea, válido, pero es de si te aprender fijas, a cuidarlo. ¿Cómo? pero si te fijas, no siempre actúas de manera consciente. Ah, sí, a claro. eso me refiero. Reaccionas de Ajá, todo. a veces solo reaccionás y decís algo malo y por eso digo, o sea, no es que queramos meter una presión, pero solo queremos dejar el mensaje realmente de la importancia abismal, o sea, porque es abismal que tiene la etapa de la infancia en un adulto. Para mí, al final, todos somos unos niños rotos, unos adultos rotos al final también, pero nadie tiene la infancia perfecta. Y en algo, a veces, así un problemita que nos duele de la infancia, a veces hay de historias a historias, Sí. pero que para que las futuras generaciones también puedan ser un poquito más funcionales, con menos dependencia, con Sí. menos índices de violencia
de género, de lo que sea, hombres y mujeres, Pero mira, incluso, Es que empecemos desde la infancia. pero mira, incluso hacen como chistes a veces, yo he visto en TikTok, donde dicen, yo fui por una ruptura amorosa, yo fui por tal cosa. Terminé hablando de mi papá. Y terminé hablando de mi papá, Ajá. o terminé hablando de mi infancia, o salí llorando de todo esto, y que lo hacen chiste, pues, Ujú. pero al final, Todo- casi todo siempre, es o sea, si conducto. te vas a la raíz del problema, viene desde ahí, que vos Ujú. puedes ver que, estoy triste por mi corazón roto, Ujú. porque me fue mal en esto y lo otro, y voy a ir por Ajá. eso a terapia. Y Va, cuando pero ¿cómo es voy, tu relación con tu papá? exacto. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Pero empezás Sí. a relacionar y decir, o sea, es lo mismo. Correcto. Sí, Y- totalmente. Todo va conectado a. Y nosotros quizás no lo entendemos ya como adultos. Es como, mira, o por qué en el trabajo, o por qué no. me exijo tanto. Quizás tus papás Sí. te exigían tanto Exacto. que te hicieron perfeccionista. Entonces, al final, lo No, laboral, lo no, emocional, lo exacto. familiar Es que va conectado. haciendo el chiste de eso, recordemos que todo está ahí en el preconsciente, llamémosle, vea. Y que nosotros venimos y hacemos las cosas conscientes Ujú. con ciertos recuerdos que traemos, ya por lo que les digo. O sea, si bien los niños a cierta edad no tienen memoria episódica, pero hay ciertos eventos que quedan muy grabados Sí. en el menor. Por ejemplo, un caso tan básico y sencillo. Cuando el niño está chiquito y se esconde detrás de las piernas de papá o Ujú. mamá. O sea, ¿qué mensaje nos está tirando el niño? Obviamente que el niño no quiere realizar una acción porque el Ujú. fulano le da miedo, porque, o sea, son tantas nuevas experiencias. ¿Y qué hacen los papás? Saludarlo. Vaya. Sí. Eso, sí O sea, que- y lo que vos dijiste, y ahí en ese pequeño, minúsculo episodio de su vida se creó un trauma. y que Porque no también hay respetaste que- los límites exacto. del niño. Y siempre hay que respetarlos porque por algo el niño no quiere. Y no, O sea, Sí, no, y no al vamos a entrar a otro tema así de que No, al ay, final le no está tiene que pasando ser algo. como, O sea, pero es que como lo que le está ha pasado obligando. algo con pero no quiere. Pero ahí se le enseña o sea, Los límites. ¿cuántos años tiene el niño? Quizás tiene 3 Porque al años, final, 5. vos de adulto, ¿qué radica eso? Que siempre vas a querer satisfacer a la gente. En Que algo, no puedes decir no. por eso, en algo tan chiquitito Y si ustedes como ven, en la adultez es tan grande. ¿no? Y si ustedes observan, la mayoría, si no es que el 100% de la población, y lo digo de este país, no puede decir No no. podemos decir Sí. no. O sea, Mira, ¿qué vamos a cuesta? tomarnos un café. No, es que fíjate Pero que... eso no es decir no. O No, sea, no, por eso. la No, gente pero. dice, Y vos me decís, no, Ale, fíjate que ando cansada. Esta changa. Bueno, y me lo tomo personal. Exacto. Entonces, también. Tenemos que aprender a decir no y a recibir los Arely, no. Correcto. ¿quieres ir al cine? No. No, O sea, no, y y siempre mira, tenemos que dar el por qué. No Bueno, pero con queremos nosotros vas a ir. Hoy sí voy a ir. No, pero sí, porque siempre tengo que dar una explicación cuando está Correcto. fácil de, miren, para mí es tan rico, saludable y maravilloso. Eso ya lo traigo de fábrica, decir no. A mí me fascina decir Sí, no. No pero tengo porque que en tu explicar. familia te lo respetaron. Oh, sí. Vaya, no, y de no y todo. tomarlo personal eso. En caso contrario, si tu papá te hubiera dicho, aceptamos, son tus amigas, no sé qué, ya. Y desde ahí ya todo el tiempo vas a complacer a la gente. Entonces, ven estos ejemplos mínimos y hay unos que son más graves y no los vamos a meter porque son también bastante delicados, pero el mensaje es que en cosas tan mínimas como de esos ejemplos que acabamos de dar, cómo van a repercutir un montón en nuestra adultez. Por ende, yo siento que el mensaje que las tres compartimos para este capítulo es cuidemos de verdad a los niños, Dejarlos ser niños. dejarlos ser niños y Leamos las obvia- etapas del desarrollo del niño. obviamente cuando hablamos de cuidar a los niños hablamos bastante de, En o sea, general. en general, no solo de un posible abuso, de violencia, porque no, eso por desgracia existe en el mundo, pero no solo pensemos en eso. A veces también nosotros como papás, los papás llegan a ser un poco villanos de sus hijos. Entonces también de empatizar un montón, de recordar que uno también fue niño y recordar un poquito de ponerse en los zapatos de los niños y decir, bueno, a mí, ponele, si venimos de papás estrictos, bueno, yo quise jugar, yo voy a dejar jugar, a mí De no me dejaron romper el ensuciar. patrón. Correcto. Claro, eso cuesta, pero también está en los papás Entonces, quererlo, no repetir el ciclo creo que familiar. también es importante que para ser papás tenés que ir a terapia y sanar vos tu niño roto. Totalmente. Porque si yo quiero ser la mejor mamá del mundo, o sea, y yo lo tengo en mi pensar, en mi sentir, que lo quiero hacer, pero nunca trabajé
mi niña rota, Ujú. yo puedo decir, no, yo como mamá no voy a hacer esto, pero si yo no lo arreglé de alguna Ujú. manera, lo voy a Sí, repetir. porque Aunque yo está, diga que no lo voy a hacer, inconscientemente lo voy a sí, repetir. porque está en lo Entonces, mismo mejor, de tus esquemas. entonces primero sanémonos nosotros, sanemos nuestro niño roto Ujú. e interior y después seamos papás. No, y que tengamos en cuenta Ujú. que no solo hablamos del minuto cero de que uno nace, Sí. también nuestra parte del embarazo radica un Uy, montón sí. en, en cómo va a ser un adulto. O sea, realmente desde el minuto cero es la importancia de que nosotros estemos sanos emocionalmente Y, y cuidar también al niño ya cuando nace, cuando sí. se, etcétera, etcétera. Y también creo que vaya, te lo decía, para ser papás de cuidar y de sanar nuestro niño roto, pero también aunque no queramos ser papás, se siente muy bonito y es muy liberador entender muchas cosas Sí. y sanar eso, porque a veces nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y por qué será que yo elijo a la misma persona? ¿Por qué será que yo hago esto? ¿Por qué será? Y te empezás a cuestionar y no entendés. Cuando vas a terapia y descubrís que esto viene desde tu infancia y vos decís, ahora entiendo, Ujú. ahora puedo arreglar eso, ahora puedo perdonar, ahora puedo vivir de otra manera y como quitarte un peso de encima, Sí. porque el estarte cuestionando y no encontrar una respuesta es muy desgastante. Y, y vos decís, puya, empiezo a escarbar y escarbar y escarbar y decir, era porque en mi infancia tuve Ujú. tal y tal y tal cosa, me trataron de esta manera y ahora ya lo entiendo, lo comprendo Ujú. y lo sano. Otra cosa que también es bien muy importante para ya como papás, criar a niños sanos y Ujú. felices, es que los niños sean escuchados. Y cuando digo que sean escuchados, es que prestarle atención al niño, Ujú. Escucha oírlo. activa. Exacto, decirle cómo fue tu día, porque los niños están, hable y hable, ay, ya cállate, Ujú. oigámoslos, porque también al oír al niño, al escucharlo, podemos detectar muchas Sí. cosas, si están sufriendo de algún problema, lo que sea en Correcto. el cole, ¿Cómo eh, se cómo sienten? se Sí. siente, y al niño al sentirse escuchado y creído, llamémosle así, vamos a ser niños seguros. No, ¿Y qué y pasa se si sienten. creamos niños Sí, porque ¿Sí? seguros? es lo contrario de que no les pones atención o como no les preguntas cómo se sienten cuando vos llegas a ser adolescente o adulto, es como, no tengo que decirle a nadie cómo me Ujú. siento, no Correcto. tengo que expresarme, Ujú. yo tengo que solucionar esto yo sola. Correcto. ¿Para qué yo le voy a decir Y si no me ahí van a también poner se crean atención? las enfermedades psicosomáticas, Exacto. porque Ujú. algo que yo siempre digo, que nos los transmitió un licenciado, es cuando el alma duele, los órganos lloran. Ujú. O sea, si esto de aquí duele, llamémosle ahí la salud Ajá. mental, lo planteo aquí, Ujú. eso se te va a correr, ya Ujú. sea el niño tiene gastritis, el niño padece mucho del intestino, o sea, Y ahí hay se que nos verlo desarrolla todo. con la importancia de que, por ejemplo, una enfermedad psicosomática no es como, mira, tómate una acetaminofén, ya sé, como un dolor de cabeza. Eso es peor. Yo quiero terminar, creo que cerrar este capítulo con el mensaje que, agarrando tu idea de que si uno también no quiere ser papá, primero es válido, pero también que uno no quiera ser papá no significa que no tiene esta responsabilidad de cuidar la infancia de los niños. Porque, no, yo para esto, para este berrinche yo decidí no ser papá. Seamos empáticos también con los niños. Sí. Cuando veamos que una mamá está sufriendo un berrinche de un niño, que es normal, de verdad, los berrinches son normales, como dicen, la etapa de los 2 años es la etapa de los berrinches. Acerquémonos, seamos empáticos con la gente y también podemos distraer al niño. Desde ahí estamos cuidando la infancia y también a las mamás o a los Y papás. si no se quiere acercar, no lo mire como de verdad en una Ajá. santa Porque a talilladita. veces les hacen mala... Ay, Exacto, seamos empáticos con nuestros niños, pero también con los demás, porque así vamos y con creando un nosotros círculo mismos. de empatía. Y la empatía de verdad mueve el mundo y cambia el mundo Hacer sinergia. definitivamente, Creo que sí, totalmente. un punto que, o como algo que yo sí quisiera dejar es eso, sanemos, démonos Sí, la oportunidad de conocer el porqué de muchas cosas de nosotros, entendámoslo y sanemos para ser adultos felices, correcto, tranquilos y funcionales. Sí, correcto. Porque si vos no le das importancia a eso, vas a seguir repitiendo patrones, vas a seguir siendo infeliz en algunas cosas, equivocándote, claro que eso no te va a hacer perfecto, pero te va a evitar
más dolor, Ujú. más dolores de cabeza, más inseguridades, porque a veces somos muy inseguros, o la sobreexigencia que vos decías puede ser lo contrario, pero de aprender a abrazar a ese niño, Correcto. a cuidarlo, y hablo de nuestro niño interior, Ujú, para que nosotros podamos ser más felices y más tranquilos, de que ujú, yo ya no esté al punto del colapso exigiéndome en el trabajo, ujú. sino que yo pueda decir, está bien parar, Sí, correcto. está bien darme un respiro, está bien levantarme, distraerme y volver a hacerlo. Porque si no vas a estar mecanizado siempre, si Sí, vos no sanás esa parte. correcto. Entonces creo que ese es un punto importante que a mí me gustaría que quedara. No, Ujú. otra cosa, igual, esto igual mensaje para los papás, recordemos que ser papás conlleva una gran responsabilidad. No es simplemente el hecho de, no, yo estoy dándole la mejor no, veamos en sí qué es una infancia, conozcamos a nuestros hijos, Involucremos. involucrémonos, hagamos de sus virtudes, hagamos de sus defectos, hagamos de todo lo que ellos hacen niños felices. Ujú. O sea, el niño es malo para la matemática, ¿qué Pero es importa? excelente para el deporte, ponerlo a clases de esto. Exacto, Ujú. entonces conozcamos a nuestros hijos, porque recordemos que de nosotros como papás va a depender crear seres humanos felices y funcionales. Correcto, Exacto. entonces queremos leerlos también de qué opinan de este tema. Realmente nosotros consideramos de gran importancia mandar este mensaje y igualmente los esperamos en el siguiente capítulo y no se olviden que esto fue Mujeres Mujeres Conciencia. Conciencia.